siguiendo con el tema de este mes. Estamos en el tema de persona, hombre y mujer los hizo Dios. Es un tema que tiene que ver con la identidad, con el diseño de Dios, con respecto a nosotros, su creación, la corona de la creación de Dios, en quien Dios tiene puestas sus complacencias, en quien Jesucristo tiene puestas sus complacencias, que somos nosotros sus hijos. Así que vamos a arrancar la primera cita que vamos a leer. Vamos a usar bastante la Biblia, así que yo le invito, por favor, agarre una hoja, apunte las citas, ciertos conceptos. Vamos a agarrar principios que tal vez al principio se sientan muy teóricos, pero si usted agarra estos principios, se va a ir en bajadita después y va a entender todo lo que vamos a hablar. Y el tema es los límites de Dios. Interesante el tema, los límites de Dios, como personas, como creación de Dios. Nuestra identidad está salvaguardada por Dios por medio de límites que Él instituyó. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso y de dónde la Escritura nos trae ciertos principios que son eternos y que son básicos para nuestro entendimiento espiritual. Así que vamos a arrancar con la primera cita, Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Le voy a pedir por favor a mi esposa Mercedes, en lo que usted la busca, Romanos capítulo 1, 21 al 28, nos habla de qué fue lo que ocurrió con la humanidad, qué ocurrió en el pasado, qué está ocurriendo en el presente y qué seguirá ocurriendo también. Así que agarre su Biblia y acompáñenos a Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Por favor, Mercedes. Bueno, espero que ya la tengan listo. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gloria al Señor Jesús. Estos versículos son fuertes, son tajantes, van directo, declarando varias cosas. Declarando, versículo 24, cómo Dios entrega al hombre a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. ¿Por qué? Porque deshonraron entre sí sus cuerpos. Versículo 25 nos dice, cambiaron. ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la honra a Dios y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice la palabra. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra naturaleza. Y no solo las mujeres, los hombres también. Cosas de veras tremendas. Y cuando miramos las noticias, cuando miramos el mundo de hoy, podemos ver que estos versículos inspirados y escritos hace un poco menos de 2000 años aproximadamente, tienen vigencia el día de hoy. Y es tremendo. Pero a mí lo que más me llama la atención, y quiero llevar su atención a unos versículos antes, en el versículo 21, el primer versículo de este pasaje: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias. Fíjese qué tremendo. No estamos hablando de gente que no conocía a Dios, no estamos hablando de personas que no sabían ni conocían la voluntad de Dios para sus vidas. Es más, podría referirme inclusive a Adán. Adán conocía a Dios, Adán tenía una relación personal con Dios. La Biblia nos habla de que se encontraba con Dios en el solaz, al atardecer, en ese viento fresco. Dios descendía, Dios bajaba de su trono y tenía comunión con el hombre, con Adán. Adán conocía a Dios, pero creo que con Adán ciertas de lo que engloba estos principios espirituales se cumplió en Adán, y así se ha cumplido a partir de ahí, a causa de la caída del hombre, en toda la creación que ha tenido conocimiento de Dios hasta llegar al día de hoy. El hombre se ha apartado de Dios, y se ha embrutecido, no sabe quién es Dios, lo está como siguiendo a tientas y no lo puede encontrar. Tremendo. Y aquí es donde empezamos entonces con el concepto de límite. ¿Por qué Dios pone límites? ¿Por qué estamos hablando de este tema, los límites de Dios? Pues déjeme por favor, primero vamos a traer una definición. Uso el diccionario de la Real Academia Española, y límite quiere decir una línea real o imaginaria que separa dos terrenos. Puede separar dos países o dos territorios. Eso es un límite. Un límite también lo podemos hablar como una frontera, ¿sí? Y cuando nos vamos al concepto de qué es una frontera o un límite, pues es una línea que marca el límite exterior del territorio de un estado, o el límite interior. Siempre dos territorios, entendiendo como el espacio terrestre, marítimo o aéreo sobre el que se ejerce su soberanía. Fíjese qué tremendo. Estamos dando una definición natural, una definición de diccionario, pero tiene connotaciones que ya podemos empalmarlas con el mundo espiritual, con la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos los países tenemos fronteras, ¿sí? Y dentro de las fronteras de Guatemala, dentro de los límites de Guatemala, hay una soberanía que se ejerce. La soberanía del gobierno de Guatemala, del pueblo de Guatemala, de las leyes de Guatemala. Pasado esa frontera, ese límite, pues tenemos hacia el sur, ¿verdad? Hablemoslo así, la hermana República El Salvador. ¿Y sabe qué? Ahí ya cambia la soberanía, cambia el territorio, cambia todo. De un lado del límite comemos tortrix, chucos, frijolitos con queso de Zacapa. Del otro lado del límite cambia un poquito. Ahí comen pupusas, comen fresco de ensalada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cambia al cruzar el límite, inclusive hasta el lenguaje, hasta el sonido del acento cambia, ¿verdad? Nuestros hermanos guanacos, los cheros, hay un cambio, ¿sí? Lo mismo ocurre espiritualmente. Los límites de Dios, las fronteras de Dios, los linderos de Dios marcan territorios, hablemoslo así, marcan la soberanía dentro del reino de Dios y marcan otra soberanía, otro gobierno, otra autoridad afuera, por así decirlo. Sabemos que en Dios está todo, Él es el soberano sobre todo, pero Él pone límites. ¿Para qué? Para seguridad, para protección de nosotros, sus hijos, pero no solo de nosotros, sus hijos, de toda su creación, para funcionar correctamente. Y vamos con otra cita bíblica, Hechos capítulo 17, versículos 26. Por favor, búsquela ahí. Hechos capítulo 17 y versículos 26. Con esta cita hablo de los límites, pero también mato dos pájaros de un tiro. Así que vámonos por favor a la cita de Hechos. Espera que la tengan. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire, esta cita de Hechos 17:26 me habla de los límites. Dios ha prefijado,
Dios ha puesto límites para la habitación del hombre, y no solo a nivel territorial, sino también ha ordenado los tiempos, las épocas, las sazones para el hombre. Imagínense qué tremendo. Dios delimita para bendición de su creación, pero al inicio dice algo también tremendo, y voy a aprovechar para matar otro pájaro, por así decirlo, de un solo tiro. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Este versículo es tremendo, viéndolo natural o espiritualmente, como lo quiera ver. Naturalmente, este versículo nos puede ayudar a rechazar todas esas teorías extrañas de la evolución, de la aleatoriedad, de que de repente hubo una explosión cósmica y de repente las partículas se juntaron y de repente salió una ameba, una bacteria o un microorganismo por ahí. Ese microorganismo con el paso de los cientos de años fue evolucionando y de repente se convirtió en un renacuajo. De repente ese renacuajo le salieron patas, de repente salió del agua, de repente empezó a comer bananos, se volvió un mono, y de repente, oh sorpresa, del mono dicen que vienen los hombres. Renuncio, reprendo y reviro, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Eso no es así, eso no es así. De una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Si lo vemos naturalmente, de Adán, de ese linaje, de esa sangre, viene todo el ADN de los hombres. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y de ahí para acá, toda sangre es del mismo linaje, de la misma genética. No hay una evolución de las especies o cosa por el estilo, que, valga la redundancia, científicamente nunca ha sido comprobada a ciencia cierta. Pero lo tremendo es que cuando lo miramos espiritualmente, hermano, de una sola sangre venimos todos nosotros, la sangre creativa que el Padre derramó de Jesucristo, ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Espiritualmente, hermano, tanto lo natural como lo espiritual, procedemos de Dios, venimos de su voluntad, de su plan perfecto. Hermano, esto es tremendo, y esto nos sirve para poner un límite cuando vienen todas esas teorías o cosas extrañas que, ojo, habían como menguado, pero estaba leyendo unos libritos de historiadores y de grandes gurús el día de hoy. Inclusive me da risa, estaba leyendo un historiador judío, imagínense, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahorita es uno de los grandes gurús, y él sostiene que venimos del mono, no hay otra, y que todo lo que la Biblia dice, etcétera, etcétera, son inventos humanos, son cosas que el hombre fabricó para crear masas, y que esas masas caminaran en un cierto orden social. Mire, cosas, pero y el mundo, la ciencia, le está aplaudiendo a todas estas teorías nuevamente. Así que alerta, tenemos que poner límites en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, porque Dios los pone por medio de su palabra. Listo, definimos qué es límite, qué es frontera. Ahora, avanzando, la palabra de Dios, voy a resumir, toda la palabra de Dios me habla de dos clases de límites, ¿sí? Dos clases de límites. Número uno, me habla, yo le puse estos nombres, no es que así esté escrito en la Escritura, pero cuando miramos la revelación de la Escritura, la luz de la Escritura, miramos que hay límites restrictivos, ¿sí? Límites que restringen. Esos límites sirven para guardar, para proteger, para preservar a la creación de Dios, para preservarnos, guardarnos y protegernos a nosotros, sus hijos, ¿sí? Número uno, hay límites restrictivos, límites que a veces como que nos aprietan, nos restringen. Ahora, la palabra de Dios también me habla de un segundo tipo de límites, y yo le coloqué, para darle un contexto, límites expansivos. Fíjese, estos ya no son restrictivos, ya no me aprietan, ya no me guardan. Estos límites expansivos, así le puse yo, son límites de apertura, son límites que expanden, que ensanchan, son límites para
atreverse en Dios, para romper, para liberar, para esforzarme y ser valiente, como Dios le dijo a Josué. ¿Se acuerda usted? Mira que yo te demando que te esfuerces y seas valiente. Conquista la tierra, atraviesa los límites y conquista en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de ese ángel de Yahvé que te sigue. Entonces, dos tipos de límites, restrictivos y límites expansivos. Ambos son límites de Dios, y toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, me habla acerca de esto. Hermanos, no me va a dar tiempo para transmitirles el segundo tipo de límite, los límites expansivos. No me va a dar tiempo, y estos son los que más me gustan, pero estos límites expansivos están cimentados en los límites restrictivos, y a esos quiero entrar. Entonces, el primer tipo de límites, esos límites restrictivos para guardar, para proteger y para preservar. Y cuando miramos estos límites, nos tenemos que ir al libro del Génesis. Ahí arranca todo. Y por favor, acompáñenme al primer libro de la Biblia, libro Génesis, capítulo 1. Y vamos a estar en el versículo 1, 2 y 3. Y siguientes también. Vayas a Génesis capítulo 1, por favor, mi hermano. Vamos a leerlo. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Por favor, Moisés. ¿Sí? Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Sencillo. Voy a tener otra cita ahí para leer, Isaías 45:18, que afirma esto. Dios creó los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, Él los hizo y los compuso, y dice la cita, no creó la tierra en vano, para que fuera habitada la creó. Esa era la voluntad de Dios, no crear la tierra en vano, sino para que fuera habitada. Ese era el propósito de Dios cuando creó la tierra. Ahora, Génesis 1:1, punto y aparte. Vámonos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 2, el siguiente versículo. Por favor, Moisés. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, aquí algo ocurrió. Ustedes ya lo saben, ya hemos sido enseñados en todo esto. Algo ocurrió, algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero qué ocurrió? No que Dios no la había creado en vano y que la había creado para ser habitada, y de repente desordenada y vacía. En otras versiones dice que la tierra estaba como un lugar vacío y lleno de caos. Otra versión, la King James y la NTV, dice la tierra no tenía forma. La NBI dice estaba vacía y era un caos total. Vámonos ahora al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Seguí adelante, por favor. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjese, aquí hay una palabrita interesante. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y algo ocurrió. Dios separó. ¿Lo puede notar? Dios separó. Eso lo dice en el versículo 3 y en el siguiente. Vámonos al versículo 6, por favor. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. ¿Sí? Fíjese, otra vez se repite y separe las aguas de las aguas. Fíjese lo que está ocurriendo. Después de que había caos, había vacío, estaba desordenada la tierra, Dios empieza a hablar, las cosas empiezan, hablemoslo así, a separarse, a componerse, y la palabra que resalta es separó Dios, separó, que se separe, ¿sí? Y aquí hay un principio bíblico que pasa desapercibido, pero es sumamente importante, y es el principio de la separación. Ahorita estoy como armando toda la teoría, el fundamento, el andamiaje, para entonces ya irnos a la parte práctica si Dios lo permite. Vámonos por favor al versículo 7
Sígame ahí en Génesis 1:7, por favor. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Fíjese, otra vez, versículo 4, versículo 6 y versículo 7 hablan de separar. ¿Qué separa? En el versículo 4 separa la luz de las tinieblas, eso es lo que hace Dios. En el versículo 10, ¿qué hace? Separa las aguas de las aguas. En el versículo 7, ¿qué vuelve a hacer? Está otra vez separando, pero ya es más específico. Las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. Separa. Como que Dios empieza a hacer eso, como que fuera una cirugía y empezara a separar. ¿Qué quiere decir eso de separar? Cuando nos vamos a la raíz hebrea, separar quiere decir dividir algo. Separar algo quiere decir diferenciar. Quiere decir cortar, dividir, separar una cosa de otra cosa. Lugares separados, espacios separados. Quiere decir apartarse, retirarse, ¿sí? Así que yo puedo estar junto con Mercedes y de repente me puedo separar, hay una distancia, pero también es separarme y retirarme de ella. Yo me puedo retirar y usted ni siquiera me puede llegar a ver. Eso es el concepto de separarse aquí en Génesis capítulo 1. Vámonos al versículo 9, por favor. Dijo también Dios: júntense las aguas y que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Fíjese que aquí ya no usa la palabra separación, sino que usa otra palabra: júntense. Mire, si yo junto algo es porque lo estoy separando de otras cosas. Así que es como sinónimo. Por favor, dijo Dios: júntense las aguas y sepárense de la arena, de la tierra. Y así Dios va ordenándolo todo. Aquello que estaba desordenado, vacío, en caos, en vacuidad, Dios lo está ordenando. Sigamos más adelante. Yo lo invito a que usted vaya como marcando esas palabritas. Ya va a ver cómo de repente se nos puede abrir toda la luz de lo que el Señor quiere hablarnos en este principio. Génesis capítulo 1, nos vamos a ir al versículo 11, 12, 21, 24 y 25. Repito, versículo 11, 12, 21, 24 y 25. Y va a ver que se repiten otra serie de palabras que tienen que ver con este principio de la separación. Por favor, Mex. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. En el versículo 14, para ir adelantando, habla otra vez de separación. Usted ahí lo puede ver, la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Vamos ahora al versículo 21, al versículo 24 y 25, por favor, Meches. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. El 22, 23, el 24 y el 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí de momento ya no habla de separar, sí. Pero de repente nos está hablando tres palabritas, por lo menos en Reina Valera 60, los traductores al castellano lo tradujeron así: género, naturaleza y especie. Hermano, en ciencias naturales nos enseñaron género, naturaleza y especie. Mire, ahí están los límites de Dios, y Dios es sinónimo del principio de separación. Dios todo lo separó por género, lo separó por naturaleza, lo separó por especie. Ahí tenemos tres palabritas, pero al final es una raíz hebrea, y la raíz hebrea significa la sangre continua, sangre continua. ¿Se acuerda la cita de Hechos 17?
de una sola sangre fue creada todo el linaje de los hombres. Esa sangre ha tenido continuidad, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y Dios separó a los géneros, naturaleza y especie que vuelan de las que están en el agua. Y las que están del agua las separó de lo que está en la tierra. Empezó a dividir, separar. Y al final tenemos ese versículo que corona Génesis capítulo 1, versículo 27. Y lo que dice Génesis capítulo 1, 27, usted lo sabe. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó Dios? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, separa el género, la naturaleza y la especie. Ya se dedicó a hacer el género, naturaleza y especie que vuela, que está en la tierra o que está debajo del agua. Ahora crea género, naturaleza y especie conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y en esa imagen y semejanza, Dios utiliza otra vez el principio de la separación. Varón y hembra los creó Dios. No sé si logra ver ese principio de separación continuamente en todo Génesis capítulo 1. Mire, aunque somos iguales en derecho, aunque delante de Dios nos mira igual con mi esposa, hermano, somos de distinto género, somos sexualmente distintos, corporalmente, físicamente, endocrinológicamente. Mire, a mí me sale barba, a ella no le sale barba. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bendito sea su nombre, dice Mercedes. Imagínese tremendo accidente, ¿verdad? Que le salga barba a ella, etcétera. Mire, es algo tal vez tan trivial, ¿verdad? Y este Edgar, ¿qué está diciendo, verdad? Lo básico. Mire, esto es un principio tremendo en toda la palabra de Dios. Es un principio eterno. Esto no inicia el Génesis. Y ahí vamos a empezar. Voy a echarle un poquito de salsa a los tacos. Vuelvo otra vez a Génesis capítulo 1, versículo 3. Y por favor centre su atención en el versículo 3 y centre su atención en el versículo 2. Mire el versículo 2 cómo está. Todo está hecho un caos, hecho un desastre, un desorden. Y como que Dios en el versículo 3 empieza: separas, habla Dios, dice Dios, se crea y separa. Primera pregunta: ¿por qué estaba desordenada? ¿Por qué la tierra estaba sin forma? ¿Por qué estaba vacía? ¿Por qué estaba hecho un caos? Mire, la palabra que prevalece es separó. Separó la luz de las tinieblas. Primer punto. Separó las aguas de las aguas. Separó la tierra seca del agua. Después ya no dice separó, lo hablamos, dice juntando, pero es el mismo concepto. Él está delimitando la naturaleza, el género, la especie de toda su creación. Y formó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó Dios. Ahora, este principio de separación es interesante, y tengo que ver por qué es tan fundamental este principio de la separación en Dios. Y vamos a ver por qué Dios quiere separar. Lo primero que tenemos que hacer para entender este principio es que Dios no solo viene y viene y te pone un límite, te pone una frontera y te dice: Meches, por favor, no cruces de aquí, porque si cruzas de aquí, no. malo, ¿no? Dios sería como legalista, como mala onda, si solo nos pone límites y entonces no podemos cruzarlos. No, mire, Dios mismo cumplió en sí mismo el principio de la separación, y ya lo vamos a ver un poquito, porque cuando comprendo que Dios mismo cumplió ese principio en Él mismo, entonces esto me abre nuevas puertas, me da nueva luz, me hace que brote de mi interior un poquito más de ese caudal de ese río de agua de vida. Y vamos a dividir cómo Dios cumplió ese principio de separación, lo vamos a dividir en tres puntos específicos, grandes puntos, pero los vamos a enumerar. Punto número 1: Dios mismo
cumplió el principio de la separación desde la eternidad Kedem o eternidad antigua. ¿Qué era eso de la eternidad Kedem y antigua? Nos lo han enseñado acá en Casa Josué para refrescarlo. Era donde estaba el consejo de Dios, donde estaba el seno de Dios, donde la Trinidad estaba en perfecta unidad, en perfecta armonía, aunque siempre ha estado así, pero ahí estaban en consejo estableciendo el propósito de la voluntad de Dios para que más adelante fuera ejecutado. Y mire, hay una cita tremenda, nos la han enseñado también acá en Casa Josué, Miqueas capítulo 5 versículo 2, y por favor póngale atención y abra su mente y su corazón. Creo que aquí está la esencia de este principio de separación, en estos 5 puntos. Entonces, punto número 1, Dios mismo cumplió este principio en la eternidad antigua o Kedem. ¿Qué nos dice Miqueas capítulo 5 versículo 2? Mercedes, por favor. Pero tú Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Y aquí nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tú, Belén, Éfrata, tú eres pequeña, pero de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y lo que dice es, y sus salidas son desde el principio, son desde Kedem. De ahí donde dice principio en la versión 60 es Kedem, la antigüedad Kedem, desde los días de la eternidad. ¿Qué eternidad? La eternidad Olam. De Kedem sale Olam y ahí ocurrió algo. Proverbios capítulo 8 versículos 22 y 24 nos dice, el verbo, la sabiduría, la palabra de Dios fue engendrada. Hermano, ahí hay una separación. Había una, por así decirlo, ¿verdad? Para que nuestra mente porque es algo tan grande, tan alto, que no lo podemos contener en nuestra propia mente. Pero el Padre y el Hijo coexistían en esa misma naturaleza, esencia, deidad. Y de repente en ese plan perfecto, usted lo ha oído en las Escrituras, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? ¿Quién irá a rescatarlos? El consejo, la Trinidad del seno. Y en ese consejo, Jesucristo dice, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, no les estoy hablando nada nuevo, pero ahí, en ese engendramiento, la sabiduría fue engendrada, como nos dice Proverbios 8, 22 al 24, hubo una separación. El seno, el consejo invisible, con naturaleza invisible, de repente se separó para que Jesucristo, el Hijo, fuera visible a la creación que aún no había sido creada. ¿Cómo es eso, verdad? Pero ahí hubo una separación. Imagínense, entonces, desde el principio, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, un solo Dios, en una unidad granítica, hubo una separación. El verbo fue engendrado, la sabiduría fue engendrada y sabemos lo que entonces ocurrió, ¿verdad? Cristo fue engendrado, fue sacado del Dios invisible, fue separado del Dios invisible para hacerse visible, para revelarse, para mostrarse a su creación que iba a ser creada. Punto número 1. Pasemos ahora al punto número 2. ¿Qué nos dice toda la secuencia bíblica que después ocurrió? Lo hemos hablado con ustedes. ¿Qué ocurre, Mercedes? ¿Qué ocurre, hermanos? Mire, Génesis 22 nos da la figura tipo sombra de lo que ocurrió allá en la eternidad Olam. Después de Kedem, Dios cumple el principio de separación y viene Olam. ¿Y qué ocurre? Génesis 22 nos relata la figura tipo sombra del sacrificio de Abraham el padre a su hijo Isaac. Hermano, miremoslo naturalmente. Abraham se estaba despidiendo de su hijo Isaac. Iba a haber una separación de muerte. ¿Se recuerda usted? Wow, cuando yo leo esos pasajes me tiemblan mis piernitas, ¿verdad? Porque imagínense que yo fuera Abraham y que Samuel o Daniel fueran los designados, alguno de ellos dos, para ejecutar semejante propuesta. Hermano, una sombra tipo figura de lo que ocurrió en la eternidad Olam.
Jesucristo engendrado, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todo cuanto existe, creación espiritual o angelical, de lo visible o terrenal. El Padre tomó al Cordero y lo inmoló. Apocalipsis 13:8 y 1 de Pedro, capítulo 1, 19 al 20, nos lo recuerdan. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esa sangre bendita, una sangre como de Cordero inmolado, preciosa, hermosa, poderosa, divina, que fue derramada, inmolada antes de la fundación del mundo. Nuevamente, segunda vez, el Padre se separa, Dios Padre se separa, hay una, Dios cumple el principio de la separación. Esto es tremendo, tremendo. No sé si para usted es tremendo, mire, para mí es súper tremendo. Punto número 3. ¿Qué más ocurrió? Me voy a ir un poquito un poquito más adelante y por favor acompáñeme a una cita bíblica que es tremenda. Siempre como Dios cumple el principio de la separación. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Yo sé que esta cita usted la conoce. Mire, es tremendo. Dios el Hijo, cumpliendo el principio de la separación. Ahora, no es porque lo tiene que cumplir. ¿Sabe quiénes son los beneficiarios de ese principio de la separación, de ese cumplimiento? Usted, mi hermano, usted, yo, mi esposa, mi familia, mis hijos, la humanidad entera, la creación entera, fue beneficiada del cumplimiento de estos principios de separación. Dios mismo se autopone límites, se restringe, Dios mismo se divide, se separa, para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Por favor, Meches. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, Jesucristo nuevamente, Dios, Cristo. Jesucristo es Dios, usted lo sabe, yo lo sé. Vuelve a separarse. ¿Cuál es esa separación ahora? ¿Cómo cumple en Él mismo el principio de la separación? Él mismo se autoseparó, Él mismo decidió voluntariamente despojarse de su gloria, despojarse de su majestad. Se separó de ese trono celestial, bajando, tomando el lugar humilde, tomando la forma de siervo. La palabra griega y la raíz griega es que no, es vaciarse. Jesucristo se vació de Él mismo, se separó. Es lo que conocemos teológicamente como la kenosis o el vaciamiento de Dios en la persona de Jesucristo. Hermano, discúlpeme, si Jesucristo no se hubiera vaciado, hermano, Jesucristo no hubiera venido. La Biblia nos habla en Isaías 53 que varón de dolores, el varón de Yahvé, el ungido de Yahvé, el designado por Yahvé, dice la Biblia que no había parecer en él, no había hermosura, lo vimos sin atractivo, no tenía ningún atractivo ni era digno de deseo. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Continúa la escritura, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios, por abatido. Mas Él herido fue, separado fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y el castigo que a ti y a mí me tocaba, fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados.
Continúa la escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó de su camino, mas el Señor Dios, Yahvé de los ejércitos, cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, de toda la creación. Hermano, entiende lo tremendo de este principio de la separación. Pero no solo ahí se quedó, con ese vaciamiento. Vámonos a la siguiente cita espiritual, y esto ocurre siendo Jesucristo hombre, después de humillarse y tomar forma de hombre, forma de barro. Yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Por favor, váyase a la escritura. Mateo 27, versículos 45 y 46. Mire, hermano, si este principio nos es abierto, toda restricción, todo límite, toda frontera, todo vallado que Dios nos ponga para protegernos y para que lo cumplamos, no va a ser gravoso, no va a ser legalismo, porque podemos entender y comprender que Él mismo lo hizo por nosotros, Él mismo. Entonces no es legalismo, no es alguien que pone carga sobre otro solo porque sí, Él mismo lo cargó, y por eso es suficientemente justo, suficientemente sabio, suficientemente veraz, para entonces saber qué es lo mejor para nuestras vidas. Y ahí es donde empieza a cobrar sentido para mi vida, para la vida del creyente, el principio de los límites, de la separación. Mateo 27, versículos 45 y 46. Por favor, Mercedes. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Tremendo, 2 versículos. Usted sabe lo que ocurrió. Jesucristo en la cruz del Calvario, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, estaba siendo inmolado para comprarnos de nuevo aquí en la tierra, donde tenía que ser saciada la justicia de Dios. El inocente pagó por todos nosotros los pecadores, y Él cumplió en sí mismo el principio de la separación. No solo aquí en la tierra, en el cielo también, en la eternidad también. Un momento de separación, y en ese momento de separación el Cordero a la hora novena clama con gran voz, porque fue separado en una manera que no podemos comprender, y lo que dice es: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Tú eres la gracia, tú eres el amor, tú eres el que me conduce, tú eres el propósito, y te separaste, oh Dios. Me imagino una lágrima en el rostro del Padre, vibrando de esa separación, pero diciendo: bien hecho, hijo, bien hecho. Nos tuvimos que separar por amor a nuestro nombre, y por amor a Meches, a Edgar, y pon tu nombre, di tu nombre, por toda la creación. Hermano, cuando yo empiezo un poquito a tomarle valor, a tomarle sustancia, a comerme este pan, ¿sabe qué? Sus límites, sus restricciones, cuando Dios me quiere restringir, hermano, ya no es gravoso. Si Él lo hizo en Él mismo, hermano, yo quiero ser como Él. Es lo mejor para nuestras vidas. Y dice la Biblia, versículos 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Mire, hubo una separación a nivel espiritual, a nivel del espíritu, a nivel del alma y a nivel del cuerpo, en la vida de Jesús, hombre. Y el versículo 51, todavía para poner de broche de oro, nos habla otra vez del principio de la separación. Y he aquí, el velo del templo, el límite que no podía ser franqueado espiritualmente hablando, se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Y no solo eso, hubo todavía un sello, la tierra tembló, la misma naturaleza no pudo contener lo que espiritualmente estaba sucediendo. Dios cumpliendo en sí mismo el principio de la separación. Bendito, bendito sea su nombre. Sigo entonces con la quinta vez que puedo poner, han de ser muchísimas más veces, pero la quinta vez en que Dios en sí mismo continúa cumpliendo por amor a su nombre y por amor a nosotros el principio de la separación. Esto lo encontramos, y voy a usar varias citas, en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y para esa cita voy a utilizar Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Por favor, váyase rapidito. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Y a esta separación en la sepultura, la Biblia, que el Señor Jesucristo le llamó la señal del profeta Jonás. Por favor, Meches. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire, pues todos sabemos, ¿verdad? Jesucristo fue sepultado 3 días con sus 3 noches, ¿verdad? La Biblia es clara en esta y en varias citas más. Mire, Jesús se separó más, volvió a cumplir el principio de la separación. ¿Sabe por qué? Porque Él no estuvo ahí acostadito en la sepultura. La Biblia nos relata, lo hemos aprendido también aquí en Casa Josué, que Jesucristo descendió al Seol. El Salmo 18, versículos del 4 al 19, nos relata lo que Jesús vivió cumpliendo en sí mismo esa separación. Y el Padre también lo vivió. Tremendo, ¿verdad? Usted sabe, por motivo de tiempo no puedo seguir. El Salmo 22 nos habla también de esto y lo que implicó ese principio de separación en la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Hermano, tremendo, 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 tremendo. Y entonces cuando hablo de esto, y con esto voy a empezar a aterrizar, no sé, tal vez cubrir un 20% de todo lo que tenía preparado, pero con el principio, y le dejo esto en la mente, 2 citas bíblicas más, cuando hablamos del principio de la separación, que es el tema, límites, fronteras, vallados, el principio de la separación. Dios separa, Dios divide y Dios restringe con eso, delimita para bendición tuya y para bendición mía, hermano. Ahora, regresemos otra vez a Génesis capítulo 1, versículos del 2 al 3. Otra vez nos vamos a Génesis al inicio, porque ahí encontramos, en toda la Biblia, pero ahí encontramos como bien gráfico ese principio de la separación. Pero ahora voy a verlo bajo otra arista, ¿sí? Y lo vamos a ver bajo una palabrita que también está en toda la Escritura y que tiene que ver con esos límites que Dios ha diseñado para nosotros, para ti, hermano, y para mí también, para ti, Meches, para nuestros hijos. ¿Cuál es esa palabrita? La palabrita es mezcla. 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 ¿Qué es lo que se separa? Hermano, algo que está mezclado. ¿Sabe cómo y me seguí esta figura? Usted conoce esa comida guatemalteca que se llama fiambre, ¿verdad? Que se come a final de año. El fiambre. El fiambre es una mezcla, ¿sí? A saber qué tiene el fiambre, pero es delicioso. El fiambre es una mezcla. ¿Sabe cómo es el principio de los límites de Dios? Como que agarráramos esa olla de fiambre. Mi abuelita hacía una ollona de fiambre. Y bueno, voy a separar tales salchichas y las separo. Voy a separar tal lechuga, voy a separar el queso duro, voy a separar este embutido. Voy a separar, ¿qué más lleva? Las coles de Bruselas. Imagínense, ¿cuándo acabo yo con una cucharita de separar? ¿Por qué separé? Porque algo estaba mezclado. Cuando nos vamos al concepto de la mezcla,
hermanos, es parte de esos límites que Dios quiere poner sobre nuestras vidas. La mezcla en la Biblia no es voluntad de Dios. Fíjese, no es voluntad de Dios. Y dentro de nuestra mente y en nuestro corazón, dentro de nuestra vida, hay muchas áreas que están mezcladas. Y por eso debemos de pedirle a Dios, basado en lo que Jesucristo hizo por nosotros, pedirle que separe, que aplique el principio de la separación en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Dios. Se recuerda de Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba hecho un caos total. Lo que ocurrió fue que en Génesis 1:2 la creación estaba como mezclada. Y lo que hizo Dios es que empezó a separar. Hermano, vamos a orar. Me quedé en la parte teórica, y me introduje a la parte práctica en nuestro día a día, pero si usted entendió el fundamento de que Dios mismo, Él mismo, en Él mismo se cumplió el principio de la separación, hermano, eso es una bomba espiritual y es una fuente de agua viva y es una luz para nuestra vida en todo lo que miremos que Dios pone límites, fronteras y que Dios quiere separar toda mezcla que hay aún en nuestras vidas. Así que, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos? Y creo que debemos de darle gracias a Dios. Creo que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y que a veces ni cuenta nos damos, o tal vez no le damos el peso o el valor o la seriedad o la importancia que todos estos principios bíblicos requieren. Yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos, hermano y hermana. Y Dios quiere cumplir ese principio de separación, de no mezcla en tu vida y en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados por Él, por sus propias manos, a su imagen y a su semejanza. Y no solo eso, sopló sobre nosotros su aliento de vida. Y fuimos seres vivientes, hermano, seres vivientes que podemos alabar, bendecir a nuestro Señor y Creador, que podemos tener conocimiento y entendimiento de Él. Y por eso tomar las decisiones correctas. Y la decisión correcta es cuando vengan los límites de Dios, cuando la Biblia me muestre sus límites, hermano, que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, así como fue en la eternidad Kedem, así como tú te separaste de tu Hijo inmolándolo, así como tú, Jesucristo, te anonadaste, te vaciaste, te separaste de la gloria celestial y tomaste cuerpo de hombre. Así como aquí en la tierra viviste separadamente, fuera del pecado, de la tentación y fuera de hacer tu propia voluntad, sino la del Padre. Asimismo, Señor Jesucristo, que se haga en nuestro corazón, que se haga en nuestra tierra. Señor Jesús, por favor, dentro de nuestro corazón y nuestra mente, dentro de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, la congregación, Señor, aparta la luz de las tinieblas, sepáralo, por favor. Aparta las aguas de las aguas, Señor. Aparta las aguas que provienen de la vieja naturaleza, de las aguas nuevas y frescas, las aguas de vida de la nueva naturaleza. Señor, separa las aguas de la tierra seca en nuestro corazón, Señor. Que haya una separación para que podamos cumplir esos límites que nos restringen, que nos guardan, que nos protegen, que nos bendicen, Señor. Señor, cuando entiendo que tú lo hiciste en ti mismo, Señor, tienen otro sentido para mi vida, ya no me son gravosos, Señor, en esta tarde, en este mediodía, venimos a ti, Señor. Hermano, hermana, puede ser que tú estés cansado, trabajado, agobiado. Puede ser que en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, esté como ese fiambre de emociones, sensaciones, pensamientos. Hermano,
El Cordero inmolado te dice a ti el día de hoy: ven tú a mí, tú que estás cargado, trabajado, agobiado, ven a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mis límites, lo que yo quiero separar en tu vida, lo que yo quiero obrar en tu vida, es bueno, es ligero, es lo mejor para ti. Mi hermano, mi hermana, abramos nuestro corazón y rindámoslo delante de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor y Legislador, del soberano de nuestras vidas, el cual nos creó a su imagen y semejanza. Señor, hazlo. Te pido, por favor, en el nombre de Jesús.